¿Es la felicidad un ideal inalcanzable? ¿Y cuál es el precio que pagamos por vivir juntos? Hoy voy a hablarte sobre una de las obras más profundas y provocadoras de Sigmund Freud, El malestar en la cultura, publicada en 1930. No se trata de un texto sobre patologías individuales, sino de un análisis de la condición humana en sociedad. Esta vez Freud no nos habla de pacientes tumbados en un diván, sino de la humanidad misma, y de un conflicto que considera permanente, la tensión constante entre las exigencias pulsionales del individuo y las restricciones impuestas por la civilización. Para Sigmund Freud, la búsqueda de la felicidad humana no es una opción, sino el motor primordial, el programa que rige la existencia humana. Esta es la premisa fundamental del principio de placer. El mecanismo más antiguo de nuestro psiquismo nos fuerza a buscar la satisfacción inmediata de todas nuestras pulsiones, es decir, nuestras necesidades y deseos más fundamentales, con el único fin de evitar el displacer y experimentar la gratificación. Sin embargo, rápidamente nos vemos obligados a enfrentarnos con tres fuentes de sufrimiento que no podemos evitar y que van a frustrar nuestra búsqueda de la felicidad. Una de las fuentes de sufrimiento es la vulnerabilidad inevitable a nuestro propio cuerpo. El cuerpo humano es vulnerable a la enfermedad, está condenado al desgaste de la vejez y finalmente a la muerte. Freud llamó a esta fuerza interna Thanatos, un nombre que tomó directamente de la mitología griega. En aquel entonces, Thanatos era el dios de la muerte y se solía representar como un espíritu alado. Era el hermano gemelo de Hipnos, dios del sueño, y simbolizaba el destino inevitable de los mortales a la muerte. No era un dios olímpico, sino una fuerza primigenia que descendía para llevarse a los seres humanos cuando les llegaba su hora. Psicoanalíticamente, este concepto fue formado y desarrollado por Freud en su escrito fundamental de 1920, Más allá del principio del placer. En este texto, donde Freud da un giro crucial a su enseñanza e introduce el concepto de la pulsión de muerte. Para nosotros, en psicoanálisis, Thanatos es la pulsión de muerte. Es la caducidad de la vida biológica, la tendencia silenciosa a volver al estado inorgánico. Esta fuerza es la prueba más dura y evidente de que el ser humano no puede ser feliz eternamente, ya que el cuerpo mismo lleva inscrito su propio fin. De hecho, esta amenaza constante, esta vulnerabilidad radical de nuestro organismo ante la enfermedad y el desgaste, nos ha obligado históricamente a idear defensas colectivas y legales. La necesidad de protegernos y darnos más tiempo de vida se manifiesta de diferentes y variadas formas. Una de ellas es la creación de estructuras sociales. Por ejemplo, creamos la Ley General de Sanidad, que es una garantía estatal de atención médica, no es un simple acto administrativo, sino una respuesta social contra el dictado de Tánatos. Por lo tanto, esta ley sería una prueba tangible y colectiva de que la pulsión de vida está actuando en sociedad y luchando contra la tendencia a la autodestrucción que habita en cada uno de nosotros. Para la pulsión de vida, Freud eligió el nombre de Eros, tomándolo del dios griego del amor y del deseo, hijo de Afrodita. En la mitología, Eros no solo se asociaba al amor romántico, sino que también se asociaba a la fuerza primigenia que unía los elementos del cosmos. En psicoanálisis, Eros es esa fuerza que une, que construye y conserva, luchando contra la disgregación de Tánatos. Pero incluso la mejor ley y el mejor tratamiento impulsado por Eros tienen que aceptar la finitud de la vida, el hecho de que la muerte es el límite final y que ninguna norma puede anular. Ahora pasamos a la segunda fuente de sufrimiento, que es mucho más visible, es el mundo exterior, la naturaleza misma. Freud nos dice que esta es una fuerza abrumadora y destructiva, como lo son las catástrofes naturales, las inundaciones, los terremotos y todos los eventos climáticos destructivos. Son eventos que nos recuerdan que por muy inteligentes y avanzados tecnológicamente que seamos, la naturaleza sigue siendo más poderosa que el ser humano. La Tierra, como sabemos, no se rige por nuestras leyes. Ahora bien, ¿cómo responde la cultura a esto? Intentamos mitigar este sufrimiento a través de la técnica y la legislación,
Creamos leyes como la Ley de Protección Civil, creamos normas de construcción antisísmica en zonas de riesgo y creamos tecnologías que nos ayudan a reducir los daños y a salvar vidas. Todas estas medidas son actos de un eros colectivo, son un intento social de sobrevivir. Es decir, la cultura no vence a la naturaleza, sino que se adapta para que el golpe duela menos. Y en esa adaptación, ese sometimiento a lo que no podemos controlar sigue siendo una forma de renuncia pulsional, la renuncia a nuestra fantasía infantil de ser todopoderosos. Y por último, llegamos a la tercera fuente de sufrimiento, la más complicada para Freud, ya que es la que creamos nosotros mismos, las relaciones con otros seres humanos. Irónicamente, Freud dice que esta es la fuente más dolorosa, pero la más evitable de nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Por la complejidad de nuestros lazos sociales. Porque el ser humano es, a la vez, la única cura posible para la sociedad y el principal causante de nuestro dolor emocional, de nuestras frustraciones y de nuestros conflictos. Así que, ante estas tres limitaciones que acabamos de ver, el cuerpo, la naturaleza y los otros, el hombre, desesperado, desarrolla estrategias para mitigar el dolor. Buscamos la felicidad en la intoxicación, el aislamiento, la sublimación a través del arte o la ciencia o en la búsqueda del amor. Pero Freud aquí es tajante y pesimista. Ninguna de estas estrategias puede eliminar por completo el malestar. El problema es estructural. Podemos ver un ejemplo desde el punto de vista del derecho. La búsqueda de la felicidad se interpreta como la satisfacción de nuestros derechos subjetivos y el libre desarrollo de la personalidad, recogido en nuestra Constitución. Pero hay un límite, ¿verdad? El derecho de los demás y el interés general, el famoso principio de orden público. Por ejemplo, mi deseo de escuchar música a todo volumen en casa es una satisfacción pulsional legítima, pero esa satisfacción colisiona con el derecho de descanso de mi vecino. La ley de propiedad horizontal y las ordenanzas municipales de ruido son el límite jurídico a mi búsqueda de placer. La ley, la cultura, nos obliga a renunciar a ciertas pulsiones para permitir la convivencia dentro de la sociedad. Ahora hablemos de la cultura o civilización. Kultur, como diría Freud en alemán. Podríamos decir que para Freud la cultura es todo lo que creamos. Nuestras reglas, la ciencia, las instituciones, es decir, todo lo que nos diferencia de los animales. Y esto tiene dos objetivos muy claros. Uno, protegernos del exterior, usando ciencia, tecnología o una simple vivienda. Y dos, poner orden entre nosotros, tratando de evitar el caos y que nos destruyamos entre nosotros mismos. Siendo este segundo punto la razón de ser de todo nuestro derecho y nuestras leyes. Por lo tanto, la civilización nace de la necesidad de establecer un orden que permita la convivencia. Pero para lograr esto, a cambio, se nos exige un sacrificio fundamental, la renuncia pulsional. La energía libidinal, eros, que busca la satisfacción individual, debe ser desviada de sus fines sexuales directos y sublimada, es decir, transformada hacia fines socialmente productivos como son el trabajo, el arte, la ciencia, etc., siendo precisamente esta la base de la cultura. Un claro ejemplo de esta sublimación, de esta transformación, sería el individuo que siente una intensa pulsión sádica, que es ese deseo inconsciente de infligir dolor o tener control absoluto sobre otros. En lugar de actuar ese impulso de manera destructiva, la persona lo transforma y lo canaliza en profesiones que requieren precisión extrema, por ejemplo, o dominio de una herramienta, como sería un escultor o un joyero experto o cualquier profesión que requiera de esas capacidades. En ambos casos, el impulso agresivo se ha convertido en la disciplina y precisión necesarias que transforman ese deseo en una labor reconocida y que beneficia a toda la sociedad. Freud hace otra observación brillante. Argumenta que el desarrollo de la civilización es un proceso análogo a nuestro propio desarrollo individual. ¿Qué quiere decir esto? Que la unión de muchos individuos en una comunidad más grande implica la represión de la libertad individual a favor de la seguridad colectiva. Renunciamos a parte de nuestra libertad para estar más seguros. Desde el punto de vista jurídico, esta necesidad de orden es precisamente la justificación
filosófica y social de nuestro Estado de Derecho. Podemos tomar como ejemplo el principio de legalidad de nuestra Constitución. Este principio dice básicamente que nadie puede ser castigado si no es por una ley que ya existía previamente. ¿Y esto por qué es importante? Porque la ley no permite el castigo por impulso, por el capricho o por venganza. La ley obliga al Estado y a la víctima a renunciar a una agresión inmediata y a someter la ira a una regla previamente escrita. Esto es la cultura imponiendo la razón sobre la pulsión en su nivel más fundamental. Es el salto de la ley de la selva al Estado de Derecho. Ahora llegamos al corazón de la dinámica freudiana. Freud introduce su concepto dual de las pulsiones fundamentales, como ya hemos visto anteriormente. Eros es la pulsión de vida, la pulsión que busca la unión, la cohesión, la preservación y la reproducción. Es la energía que impulsa al individuo a formar lazos de amor y a las comunidades a unirse. La civilización se vale de Eros para mantener lazos entre sus miembros. Por otra parte, tenemos a Thanatos, que es la pulsión de muerte o agresividad. Es la pulsión hacia la destrucción, la desintegración, la agresión dirigida inicialmente hacia uno mismo y luego hacia el exterior. Esta pulsión es intrínsecamente antisocial. Un ejemplo de la manifestación de Thanatos en los tiempos actuales sería una agresión verbal o la hostilidad de una persona hacia otra en las redes sociales, donde esa pulsión se descarga directamente. El gran dilema de la civilización y la tercera fuente de sufrimiento que frustra la felicidad es cómo lidiar con nuestra pulsión agresiva. Para el psicoanálisis, la agresividad humana no es simplemente una reacción a la frustración, es una pulsión primaria inherente al ser humano, que opera con una manifestación directa de la pulsión de muerte proyectada hacia el exterior. Como Freud señaló, refiriéndose a la famosa frase del filósofo inglés Thomas Hobbes, Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, la civilización se enfrenta a un desafío constante y por eso debe usar todos sus medios para domesticar esta agresividad interna, este tánatos, porque si no lo hiciera, la comunidad se desintegraría. ¿Y cuál crees que es la herramienta principal que usa la sociedad para esto? El derecho, concretamente el derecho penal, ya que este es el instrumento más potente para ponerle freno a tánatos. El objetivo principal del derecho penal es el de proteger nuestros bienes fundamentales, la vida, la integridad, la propiedad y el honor. Por ejemplo, el delito de lesiones castiga de forma directa nuestra pulsión agresiva. Por mucho que nos haya ofendido a alguien, la ley nos obliga a reprimir ese impulso de agredir a la persona. En lugar de actuar por impulso, debemos transformar esa agresión en una demanda civil o penal. Es decir, cambiamos el acto bruto por un acto mediado por la cultura y el derecho. Ya hemos visto cómo la ley, las normas, las instituciones actúan desde fuera para domesticar nuestra agresividad, tánatos. Y también hemos visto que la civilización nos ofrece seguridad a cambio de reprimir nuestros deseos, o al menos algunos de ellos, y que los reprimimos a través de la amenaza externa del castigo. Pero, ¿qué ocurre con toda esa energía agresiva que estamos obligados a reprimir? Freud nos da la respuesta. Esa agresividad no desaparece, da la vuelta. En lugar de ser dirigida hacia afuera atacando a otros, se dirige hacia nosotros mismos. Este mecanismo se llama internalización de la agresión y es precisamente lo que nos provoca ese temido sentimiento de culpa. Se podría entender como un proceso de aprendizaje que pasa por tres etapas. La primera etapa es el miedo al castigo exterior. Al principio, cuando somos niños, solo renunciamos a nuestros impulsos agresivos por miedo de perder el amor de nuestros padres o por miedo al castigo de la sociedad. Esto es la simple ansiedad ante la autoridad. La segunda etapa es el nacimiento del superyo. Con el paso del tiempo, esa autoridad externa, los padres o las reglas, se interioriza en nuestra mente, se convierte en nuestro superyo. El superyo, como ya hemos visto en vídeos anteriores, es nuestra conciencia moral, nuestro juez interno. Es una fuerza muy estricta porque hereda y utiliza nuestra propia agresividad, dirigiéndola además contra nosotros mismos.
Y esto puede tener consecuencias jurídicas, ya que el derecho exige la culpabilidad para castigar, lo que presupone que la persona tenía esa conciencia moral activa, es decir, un superyo funcionando. Por eso, si hay un trastorno mental grave, la persona puede ser declarada inimputable, no se le podría imputar el delito que ha cometido. En términos de Freud, su superyo estaría gravemente alterado o ausente. Y la tercera etapa sería el castigo interno, la culpa. Una vez que el superyo está instalado, la agresión ya no necesita venir de fuera. Es el propio superyo que castiga a nuestro yo a través de ese terrible sentimiento de culpa. Sentimos que hemos fallado y que merecemos algo malo aunque nadie más lo sepa, incluso aunque no hayamos realizado ningún acto aparentemente para sentirnos así. Incluso hay sujetos que tienen un sentimiento de culpa tan grande que la única forma que encuentran para calmarlo es encontrando un castigo, y para conseguir ese castigo pueden llegar incluso a cometer delitos, que sería el caso de los delincuentes por sentimiento de culpa, tal y como expliqué en uno de mis vídeos anteriores, que por supuesto te recomiendo que veas. El malestar, por tanto, no viene solo de la ley que nos prohíbe, sino de ese juez interno implacable que la civilización nos instaló para controlarnos. Y ese proceso nos lleva a lo que Freud llama la crueldad del superyo. Esto es paradójico, porque cuanto más virtuosa y moral es una persona, generalmente suele ser más severo y cruel su superyo, lo que le genera un mayor sufrimiento de culpa. La civilización, al imponernos tantas renuncias, crea un aumento de esa culpa, y esta se convierte en la fuente más significativa de todo nuestro malestar. ¿Y cómo se maneja esto desde el punto de vista del derecho? Pues en el ámbito jurídico, la pena, el castigo, tiene un objetivo claro, el de la prevención general. Puede haber dos tipos de prevención, la negativa, que es la que genera la intimidación, ese miedo al castigo, y la positiva, que es la que reafirma que la norma es válida. Un ejemplo de prevención general sería ese conductor que, a pesar de su deseo de llegar rápido a un sitio, esta sería su satisfacción pulsional, respeta el límite de velocidad. ¿Por qué lo hace? Porque es consciente de la multa o la retirada de puntos. El miedo a la pena, es decir, la angustia ante la autoridad externa, es precisamente lo que refuerza la internalización de la norma social. Es decir, el miedo al castigo de la ley ayuda a construir la fuerza de ese superyo interno. La sociedad utiliza el castigo visible para asegurarse de que la norma se convierta con el tiempo en tu propia conciencia. Freud llega aquí a una conclusión sombría pero fascinante. Nos dice, si la neurosis individual es el resultado de un conflicto interno, un choque entre nuestros deseos más básicos, las pulsiones del ello, y las exigencias de nuestra conciencia, el superyo, entonces la civilización misma podría considerarse una especie de neurosis colectiva. ¿Por qué? Porque la cultura establece ideales imposibles, prohíbe satisfacciones y genera un superyo colectivo que exige renuncias pulsionales masivas. El resultado de esto no es una felicidad universal, sino un malestar difuso y persistente que nos afecta a casi todos. Este malestar, nos dice Freud, que no es una enfermedad que se pueda curar, sino la condición misma de vivir en sociedad. Desde la doctrina jurídica, este malestar se manifiesta constantemente en la tensión entre libertad y seguridad. La legislación tiene que hacer un ejercicio constante de equilibrio, de ponderación. Por un lado, debe proteger los derechos fundamentales, que representan la máxima libertad posible, y por otro lado, debe proteger la necesidad de orden público y a terceros. Este punto de fricción entre la libertad y la seguridad es donde se origina el malestar. Pero Freud da un paso más allá y se pregunta, ¿es posible que la civilización nos esté demandando sacrificios demasiado grandes? ¿Podríamos estar creando una sociedad enferma? Él observa la tendencia de la civilización a extenderse y a unificar la humanidad. Esto es Eros en acción. Pero también nota la constante resistencia a esta unión y las explosiones de agresividad de Tánatos, que amenazan toda esta cohesión. Y aquí es donde su obra se vuelve profética. En 1930, con la sombra de la Primera Guerra Mundial aún presente y el ascenso del nazismo en el horizonte, estas reflexiones sobre la agresividad humana y el destino de la civilización adquirieron un tono aún más grave y premonitorio.
pero no necesitamos irnos a las grandes tragedias históricas para ver esta lucha. Esta misma tensión entre el deseo y la norma la vemos a diario, plasmada en nuestro ordenamiento jurídico. Podemos observar la tensión freudiana en el derecho. Por ejemplo, las leyes antitabaco. Estas leyes, que restringen tu libertad individual de fumar en ciertos espacios, restringen tu pulsión. Por cierto, en el caso del fumador, sería tanto pulsión de eros, el placer de la satisfacción inmediata, como tu tánatos, la autodestrucción lenta y pasiva que provoca el fumar. Pero volviendo al tema de las leyes, tu libertad individual de fumar en ciertos espacios lo hacen para proteger el derecho a la salud de los no fumadores, ya que la salud se trata de un bien jurídico tutelado y es uno de los derechos fundamentales de las personas y a la vez un bien colectivo cuya protección es de interés social. Inevitablemente, esta prohibición genera queja o malestar entre las personas fumadoras, ya que en cierto modo están limitando su libertad. Otro ejemplo claro es el límite a la libertad de expresión que tenemos en la Constitución española, que todos conocemos. Tu libertad termina cuando colisiona con el derecho al honor o la dignidad de otra persona. Pues esta fricción, esta incomodidad, es solo una muestra del malestar cultural que nos definió Freud. La renuncia individual forzosa que la civilización nos impone a cambio de la supervivencia del grupo. Y es que nos guste o no, la ley siempre está ahí, marcando la frontera de la libertad para proteger precisamente esa supervivencia del grupo. Pero por desgracia, Freud no nos ofrece soluciones fáciles. El malestar en la cultura no es un manual de autoayuda, sino un diagnóstico brutalmente honesto. No podemos escapar de la cultura porque la cultura nos protege de la naturaleza y de nosotros mismos, pero tampoco podemos escapar del malestar porque es el precio inevitable de esa protección. Por lo tanto, si la vida civilizada implica una renuncia permanente a la plenitud pulsional, la felicidad plena es simplemente incompatible con la existencia social. En conflicto entre nuestra libertad individual y las exigencias de la comunidad, es, como acabamos de ver, intrínseco e irresoluble. Nunca va a desaparecer. ¿Y cómo maneja el derecho este conflicto? Pues lo gestiona mediante dos grandes herramientas, el principio de proporcionalidad y el principio de intervención mínima. Esto significa que el derecho solo debe restringir nuestras libertades en la medida estrictamente necesaria para proteger un bien jurídico superior. Una restricción excesiva, que va más allá de lo necesario, sería la plasmación de un superyo cultural tiránico que generaría un malestar insostenible. Un ejemplo de proporcionalidad sería el de un registro domiciliario. Se está limitando tu derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, artículo previsto en la Constitución española, pero esta limitación solo es admitible si hay una orden judicial motivada y la medida es idónea, necesaria y estrictamente proporcionada al delito que se busca perseguir. El control judicial de esta proporcionalidad es, en el fondo, el intento de la sociedad de evitar la tiranía del superyo colectivo, buscando siempre ese equilibrio que Freud nos dice que es imposible. Freud concluye su obra con una pregunta abierta, aunque bastante pesimista, sobre el destino de la humanidad. ¿Será Eros, la pulsión de vida y unión, lo suficientemente fuerte para contrarrestar la fuerza devastadora de Tánatos, esa pulsión y agresión y destrucción? La respuesta sigue siendo lamentablemente una incógnita tanto para el individuo como para la humanidad en todo su conjunto. Pero lo que sí nos dejó claro Freud fue que el malestar, al menos hasta el día de hoy, es inevitable. Es la herida que nos hacemos al pasar de ser criaturas de impulso a ser miembros de una sociedad. Incluso cuando el psicoanálisis cura las neurosis, no borra la infelicidad estructural, simplemente permite que el sujeto enfrente y soporte mejor las tensiones, renuncias y conflictos que implica vivir en sociedad. La cura para Freud no promete felicidad, promete algo más modesto pero más realista, que es la capacidad de tolerar las exigencias de la civilización sin quedar paralizado por ellos. No elimina las fuentes inevitables del sufrimiento humano, esas limitaciones del cuerpo, la finitud, la pérdida o la imposibilidad de satisfacer todos los deseos. Solo ayuda a que el individuo no se hunda ante ellas y pueda gestionarlas mejor, que no es poco. Y es que la felicidad, tanto para Freud como para buena parte de la psicología y de la filosofía contemporánea, no es un estado permanente.
Se la entiende más bien como un momento transitorio, un breve momento de calma que sentimos justo después de haber resuelto una necesidad o deseo. No es una condición estable, alcanzable y de una vez y para siempre. Ante este panorama, la solución que Freud propone es la sublimación, que consiste en transformar la energía agresiva y las exigencias pulsionales más directas, como el deseo sexual o los impulsos destructivos, en formas socialmente aceptables y constructivas. Esta energía se desvía de sus fines primarios y se canaliza hacia actividades elevadas, como el trabajo individual, la formación de vínculos afectivos sólidos, el compromiso ético, la creación simbólica. Por ejemplo, el artista que transforma sus conflictos internos en una obra de arte. Así es que mientras exista este esfuerzo por convertir lo destructivo en algo que construya, Eros, la pulsión de vida, seguirá cumpliendo su función: sostener la vida, mantener el tejido social y defender el orden simbólico ante la presión desintegradora de Thanatos, la pulsión de muerte.